Bien, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar a través de este medio, a través de mi canal de YouTube de La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Vinicio, te saludo desde acá de El Salvador, con la única intención de poderte traer información que pueda servirte para que puedas percibir, si tienes llamamiento, lo que es el Evangelio del Espíritu, el régimen del Espíritu. Bueno, quiero antes que nada saludar a todos aquellos que son parte, que son miembros del grupo interactivo de este ministerio, pero en la red social WhatsApp. Yo tengo tengo un grupo interactivo en WhatsApp donde ingresan todos aquellos que de alguna forma me han buscado y me han hecho preguntas, pero que muestran un interés genuino en aprender y no en contender como lo hace la mayoría. La mayoría cuestiona, critica, juzga pues muy livianamente las cosas y no se dan cuenta de que lo que están manifestando es la obra de la carne, mas no el fruto del Espíritu. Porque las obras de la carne se manifiestan en celos, en envidias, en contiendas, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellos que están en el grupo interactivo del régimen del Espíritu, un saludo para todos ellos y pues vamos a hablar un poco de lo que hemos estado hablando. Yo tengo ya un tiempito de no subir temas a mi grupo o a mi canal de YouTube, precisamente no porque haya estado callado, sino porque he estado compartiendo siempre. Yo nunca he parado de hablar esta información del régimen, pero lo he estado compartiendo en ese grupo interactivo de WhatsApp. Ahí tenemos a Alvis, tenemos a Javier, tenemos a Jorge, a Kelly, a Jorge Chadid, a Kelly, a Ariel, a Doris, a Manuel, a Azucena y más que están ahí en el grupo interactivo. Así que quiero decirle a todos aquellos que de verdad están interesados, que en verdad han percibido que la información del régimen del Espíritu es algo totalmente diferente y opuesto a la filosofía y la hueca sutileza que hablan todos los grupos religiosos. Si tú quieres ser parte de mi grupo de WhatsApp, donde fíjate que es interactivo porque ustedes pueden plantear sus comentarios o sus preguntas, pero siempre relacionado al tema que estamos desarrollando. Bueno, quiero invitarte a que te unas suscribiéndote a mi canal de YouTube. Tú puedes suscribirte, se llama La Gracia y el Régimen del Espíritu. También puedes ver estos temas en el grupo de Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. También estamos en la red social Twitter, donde tú puedes escribir @VinicioBarrera5 para ingresar y tú puedes ver los temas. Y pues ahora funcionando a través de la red social WhatsApp, pero en un grupo cerrado, porque para no perder el tiempo con todos aquellos que simplemente no entienden. Bueno, yo quiero en esta oportunidad, después de 4 meses de no haber subido nada, poder traerte una información. Fíjate que yo estaba viendo todos los temas y me he dado cuenta que el tema que tiene más vistas y que la gente como que tiene más comezón de oír es el tema que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pues bien, yo quiero mostrarte ahora ese mismo tema en su parte 2, qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero de una forma más exhaustiva. Yo recuerdo haberte dicho en ese momento que el rudimento es una palabra que significa los inicios de algo, las bases, todo aquello que no es lo que puede ser en el futuro, pero que es donde comienza todo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo.
Lo que está diciendo esa información en Hebreos capítulo 6, verso 1 es que tú tienes que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjate bien que tú debes entender que tú no debes abandonar la doctrina. Más bien tú tienes que procurar la doctrina. Porque en todos los grupos religiosos, y voy a hablar de lo que yo conozco, de los grupos que tocan el fundamento, que son Creciendo en Gracia y Rey de Salem. Ellos están en el rudimento, pero no han llegado al rudimento. Cuando te digo que están en el rudimento es porque pasan por encima. Sin embargo, para tú poder abandonar algo, tú tienes que estar ahí. Si tú estás en una vivienda y te piden abandonarla es porque tú estás ahí, dentro de esa vivienda. Si te pide el Evangelio que abandones el rudimento es porque tú estás en un estado rudimentario. Es porque tú has llegado al rudimento de una doctrina, pero no has llegado a la doctrina. Porque el rudimento lo que hace es, o lo que te muestra es la forma terrenal de concebir una información, mas no tiene el poder, la potestad de mostrarte con exactitud cuál es la información espiritual que ese rudimento o letra está tratando de decirte. Y te voy a decir por qué tú no has encontrado en los rudimentos, si es que tú has llegado al rudimento. Porque fíjate que para llegar al rudimento es cuando tú participas de una mente terrenal, pero también tú participaste de una mente celestial. Si tú participas de la mente celestial es porque tú estás en el rudimento. Cuando tú estás en el rudimento, tú eres capaz de abandonarlo, de dejarlo e ir a la perfección. Ahora bien, quiero decirte que el rudimento es algo donde tú no puedes encontrar el espíritu de la gracia. Y hoy te voy a mostrar por qué tú en el rudimento no puedes estar en la presencia del espíritu. Pablo decía que en aquel tiempo, es decir, mientras alguien no ha pasado al espíritu, está ajeno a los pactos, alejado de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Mundo, tú tienes que entender, porque yo lo he dicho hasta la saciedad, que mundo es sinónimo de los rudimentos del mundo, que son los mismos rudimentos de Hebreos capítulo 6. Yo he encontrado personas que me dicen, mira, no es lo mismo los rudimentos del mundo que los rudimentos de la doctrina. Pero tú sabes que ellos no entienden lo que están diciendo. Los rudimentos del mundo son los mismos rudimentos de la doctrina. Solamente que es la forma humanística de haberse escrito algo que solamente un espiritual podría discernir y pasarlo al espíritu. Como dice 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por ahí hay uno llamado Iván López que él escribe y él cree que me difama diciendo, Vinicio dice que hay que acomodar. Y él está en el evangelio del acomodo. Porque tú sabes que él ni siquiera ha llegado al rudimento. Él está en lo que mata. Él está en la iniquidad pura. Él ni siquiera ha logrado comprender qué es el rudimento para poder abandonarlo. Bueno, yo te quiero mostrar qué es en realidad los rudimentos. Para eso vamos a tomar aquella expresión que Pablo usó cuando dijo allá en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Y fíjate bien, el verso 1 de 2 a los Tesalonicenses 2 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3 dice, no vendrá, obviamente nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Y luego te dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la apostasía? Tomándolo desde el punto de vista de estos grupos, de estos pseudo cristianos, pseudo creyentes, que creen que apostatar es apartarse de la fe. Bueno, déjame decirte que la expresión apostasía significa cambiar una forma de pensar y suplantarla por otra. Porque yo he hecho esta pregunta tantas veces y nadie la sabe responder. ¿Por qué dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:3 que para que el Señor venga primero tiene que venir la apostasía? ¿Cómo entonces el Señor podría llegar a ti si tú estás en apostasía?
Si tú estás en apostasía, como tú crees, apartado de la fe, entonces esa venida del Señor sería en vano. Porque si te encuentra en apostasía, apartado de la fe, ¿cómo haría entonces para llegar a ti? Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú estás en esa apostasía que tú crees que es separado, apartado de la fe, ¿cómo tú agradarías a Dios como para Él llegar a ti? ¿Te has hecho esa pregunta? Pero vamos a hablar ahora, usando ese contexto, sobre el tema ¿qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cabe destacar que la reunión es un llamamiento, como dice Romanos 8:29, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cabe destacar también que el Hijo es la palabra. Hebreos 1:1 dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Hijo dice que por medio del Hijo hizo todo. Pero el Hijo es el Evangelio, el poder, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Pero bien, vamos al contexto. Dice Pablo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es el fundamento, y nuestra reunión con Él, esa reunión que dice Romanos 8:29, dice que a los que predestinó a estos también llamó a una reunión. Pero dice que con respecto a esa venida y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no se exalten, no se asusten, no se aflijan. Y luego dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, aquí Pablo te dijo algo que si tú no eres espiritual, si tú no tienes llamamiento, tú no lo percibes. Cuando tú me dices a mí que Pablo no necesita acomodo porque Pablo predicó el Evangelio del Espíritu, que Pablo traía la información del régimen del Espíritu, que Pablo podía edificar, te puede edificar a través de lo que él escribió, tú lo que estás haciendo es cayendo en un error, mi hermano. Error es pecado. Tú lo que estás haciendo es cayendo en un error, porque Pablo claramente te dice, con respecto a la venida de nuestro Señor, venida, llegada, es lo mismo. Pablo dice, yo les ruego que no se dejen mover. No se conturben, no se espanten, no se asusten, no se exalten. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Pero fíjate lo que dice. Como si fuera nuestra. Y tú tienes que entender que Pablo no estaba negando que esas cartas eran suyas. Y lo tienes que entender porque si tú conoces un poquito del uso gramatical correcto, tú vas a entender que Pablo no estaba negando esas cartas. Pablo dice, no se dejen mover fácilmente, ni por el espíritu, ni por las palabras, ni por las cartas, como si fuera nuestro en el sentido. Sentido tiene una definición bien interesante. Sentido es algo que puede manifestar algo que está oculto. Sentido es aquello, es una persona o cosa que tiene la capacidad de mostrarte algo. ¿Cuál es el contexto? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, hermano, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro en el sentido, es decir, como si fuera nuestra la capacidad de mostrarte que el día del Señor está cerca. Y fíjate lo que dice el verso 1:1. La venida del Señor Jesucristo. Pablo lo que te está diciendo es que las cartas que él escribió no tenían el espíritu correcto, las palabras correctas, y esa carta en sí era un error porque en sí las cartas se constituían en el rudimento de la doctrina.
¿Tú quieres saber por qué te digo esto con tanta seguridad? Bueno, si tú te vas a Hebreos 5:12, Pablo dice, miren, ustedes debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es necesario que yo, Pablo, les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pablo en realidad enseñaba el rudimento, escribía el rudimento. Y ese es el rudimento que te mantiene como niño. Pero fíjate que para tú poder percibir la venida del Señor, fíjate, venida del Señor es sinónimo del régimen del Espíritu, del nuevo pacto, de la palabra, de la edificación. Para tú poderlo percibir, tú no lo puedes hacer en las cartas de Pablo. Por eso él te decía, no se dejen mover fácilmente, ni por el Espíritu, ni por las palabras, ni por las cartas, como si fueran nuestros. O sea, son mías, yo las escribí, pero recuerden que yo solo puse el fundamento, yo no puedo edificar. Si tú no piensas correctamente, si tú no haces uso correctamente de tu lengua, de tu idioma, de tus traducciones, tú te vas a extraviar siempre. Pablo dice que el espíritu que provenía de esa carta, que las palabras que estaban en esas cartas, lo que componían toda esa carta y las cartas en sí, no tenían el sentido de mostrarte el día del Señor, la venida del Señor. Por eso en Hebreos capítulo 6, verso 1 te dice, por tanto dejando ya los rudimentos, es decir, olvídense del espíritu, olvídense de las palabras, olvídense de las cartas que yo escribí, porque ahí yo no traigo ese sentido. Yo las hice, yo las puse, pero yo no puedo edificar. Primera los Corintios 3:10. Cuando dice allá Corintios 4:5, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Pues de eso te está hablando Tesalonicense, de la venida del Señor, el cual aclarará. Es decir, tú no ves nada claro en ese fundamento, porque en el rudimento, fundamento, letra que escribe Pablo, hay un espíritu, hay unas palabras y hay unas cartas que no tienen el sentido, la capacidad de mostrarte esa venida del Señor. Por eso dice, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Te pregunto, ¿cómo vendría el Señor? Pues te lo dice en el siguiente verso, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe, sí, que nadie te engañe con el espíritu, con las palabras y con las cartas que no tienen el sentido de mostrarte la venida del Señor. Que nadie te engañe de ninguna de esas formas. Porque no vendrá, ese es el contexto, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar significa cambiar una forma de pensar por otra. Ahora pregúntate, ¿de qué tú tenías que apostatar? Pues te lo está diciendo ahí mismo, hermano. Tú tienes que apostatar, cambiar tu forma de pensar del espíritu, las palabras y las cartas, porque no tienen la capacidad de mostrarte la venida del Señor. Por eso yo le digo a todos estos, como Iván López, y un montón, te pongo Iván López porque él se las da de pastor, se las da de evangelista, de maestro, un día va a decir que es apóstol, y entonces, y él es necio, porque él dice que ahí, en esas epístolas, lo mismo hace Lisbeth García, lo mismo hacen los de Creciendo en Gracia. Ellos están en la letra, ellos están viendo lo que no puede producir ni traer, no tiene la capacidad de mostrarte esa venida del Señor, esa venida del régimen. Por consiguiente, no están en apostasía, la verdadera apostasía. Tú tienes que apostatar de esas cartas, de esas palabras, de ese espíritu. Pero fíjate bien, cuando yo te digo apostatar, no te estoy diciendo que las tires a la basura, mi hermano, porque ese es el rudimento de la doctrina. Pero tú no te puedes quedar en el rudimento. Tú tienes que apostatar del rudimento para pasar a la perfección. Y eso se logra a través de un acomodo. Primero a los Corintios capítulo, vamos a ver si está por aquí. Quiero ver si lo encuentro rapidito. Primero a los Corintios capítulo 2, en el verso 13. Fíjate cómo dice. Capítulo 2, verso 13, dice en el fundamento, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, no con el rudimento
No con el fundamento escrito por Pablo, que él mismo te dijo, yo puse el fundamento, pero otro edifica, porque yo no puedo edificar. Es cuando el Señor venga, en esa venida, Él aclarará. Entonces dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, el régimen del Espíritu, no el régimen de la letra, porque la letra mata. Por eso tú estás en muerte cuando tú me dices, no, que yo no necesito más que el Evangelio, porque Pablo trajo el Espíritu, Pablo trajo la enseñanza correcta, Pablo traía el discernimiento. Pablo no traía nada, hermano. Pablo puso el rudimento y nada más, y ahí no hay edificación. Entonces sigue diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú sigues haciendo uso de esa lógica con la que tú te sientes grande y tratando de explicar que Jesús de Nazaret y que la cruz del Calvario, mi hermano, tú estás en el espíritu, en las palabras y en las cartas que no te pueden mostrar esa venida del Señor. Ese es el rudimento de la doctrina de Cristo. El rudimento es aquello donde tú eres un niño. Gálatas 4:1 te lo dice. ¿Tú quieres que te lo lea? Mira cómo dice. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, que no hay ningún punto de diferencia entre un esclavo y un heredero. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3. Así también nosotros, así como estás tú ahorita, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso en Hebreos 6:1 te dice que si tú no abandonas el rudimento, tú no puedes ir a la perfección. Tú tienes que despertar, hermano. Tienes que dejar ya toda esa bobería de Cristo Libet, de José Luis de Jesús Miranda y de cualquier humanización. El rudimento de la doctrina de Cristo es ver el Evangelio en el fundamento escritural. Es verlo gramaticalmente, sin hacer el acomodo correcto que dice 1 Corintios 2:13, sin hacer uso de palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjate, con las que enseña el Espíritu. Tú no las tienes, deja que el Espíritu te las enseñe, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo lo dijo claramente. El Espíritu, las palabras y las cartas no son mías, pero en un sentido. Sí las escribí yo, porque yo mismo dije que puse el fundamento, pero no tienen el sentido de mostrarte la venida del Señor. Si tú no apostatas, si tú no cambias esa forma de pensar, si tú no apostatas del Espíritu, las palabras y las cartas de Pablo, tú nunca verás el régimen del Espíritu. Nunca se manifestará en ti la venida del Señor. Seguirás hablando estupideces, mi hermano. Seguirás esperando a un Jesús de Nazaret, o seguirás esperando a un José Luis, o seguirás creyendo que esta señora que está viviendo de tus finanzas, Lisbeth García, es Jesucristo mujer. Tú tienes que despertar, hermano. Tú tienes que despertar. Pablo dijo que tú tenías que apostatar del Espíritu, las palabras y las cartas que él escribe, porque no tenían la capacidad, el sentido, que es lo mismo, de mostrarte la venida del Señor, el día del Señor. Entonces, el rudimento de la doctrina de Cristo, cuando tú estás en el rudimento, cuando tú llegas al rudimento y estás en el rudimento, fíjate que en el rudimento dice Gálatas 4:1 que está un heredero en estado de niñez, pero está junto a un esclavo. Y dice que no difieren. Se ponen de acuerdo porque lo que ahí se usa es filosofía y hueca sutileza, Colosenses 2:8. Pero entonces, cuando tú estás en el rudimento, tú estás ajeno a los pactos, alejado de la ciudadanía, de la Israel celestial. Tú estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate que esa esperanza, dice Hebreos 6:19, que ha sido puesta delante de ti y tú tienes que correr para poder asirte de ella. Tú tienes que agarrar esa esperanza, mi hermano, porque tú no tienes nada si estás en la letra. Si tú estás en el rudimento de la doctrina de Cristo, tú lo que estás es huérfano, tú lo que estás es ausente de los pactos, alejado de la ciudadanía. Tú no tienes a Dios ni esperanza en el mundo, mundo como sinónimo
del rudimento. Yo no te estoy diciendo que yo no uso ese rudimento, pero yo lo uso correctamente. Por eso dice, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley rudimento. Fíjate que el fundamento escrito, que es el rudimento, es la masa de Romanos 9:20 en adelante, que dice que Dios de ahí manifestaría un vaso de honra y uno de deshonra. ¿Cómo lo hace? En el vaso de deshonra manifiesta las obras que produce ese rudimento como ley. En el vaso de honra produce el fruto del Espíritu, porque aquellos que lo reciben saben acomodar correctamente lo que están viendo en el rudimento al Espíritu, y al hacerlo lo abandonan, lo dejan y pasan a la perfección. Suscríbete a mis canales, suscríbete. La Gracia y el Régimen del Espíritu en YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu en Facebook, lo puedes encontrar como grupo y como página. En Twitter lo encuentras como Vinicio, @VinicioBarrera5. Ahí están los temas. Y si tú quieres ser parte del grupo interactivo, entendiendo lo que es interactuar entre nosotros, hablar, poder comunicarnos, de WhatsApp, pues mándame por inbox, búscame ahí en mi Facebook personal, Vinicio Barrera, y mándame, o si tú quieres dar tu número y tirarlo así, que todo el mundo lo vea, dame tu número, pero tú tienes que estar muy interesado, hermano, porque aquí no vas a venir a contender. Yo simplemente no me voy a complicar en eso. Hablo de contender. Yo puedo hablar contigo doctrina. Yo puedo mostrarte lo que el régimen me muestra a mí, pero no voy a caer en discusiones absurdas ni estériles, hablando de personajes. Mira, eso es basura, mi hermano. Jesús, como dice los temas que están ahí, nunca existió como un ser humano. Siempre fue una enseñanza doctrinal. Es el régimen del Espíritu. Ha sido un gusto poder saludarte en esta oportunidad y poder mostrarte esta información, que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. La conclusión sería que los rudimentos de la doctrina de Cristo, mira, nunca termino, es la forma escritural, la letra, aquello que no te muestra porque no tiene la capacidad, no tiene el sentido de llevarte a ver la venida del Señor. Un gusto, espera otros temas. Chao.